Y ya está por aquí el doctor Héctor Javier Sánchez y la extraordinaria periodista desde Mexicali, Baja California, Jesús Cervantes, que algo hizo que volteó la cámara. Tienes que agarrar el celular, Jesús, y volverlo a girar para que se enderece, por favor. Y Ernesto, pero te faltó decir el extraordinario economista Héctor Javier No, Sánchez. hombre, para nada. No, para nada. Gracias, Sí, Violeta. sí, la verdad que sí, sí, sí. Ujú, Así es, así. gracias. Ujú. eso, ¿Qué tal? ¿Cómo pues están? Buenos días. buenos días, Pensé que ya nos Héctor. iban a tener aquí en la congeladora, hombre. Oh, perdón, perdón. Buenos días, Héctor. Buenos días, Buenos días. Jesús. Y mire, Hola. ya, ya, mire, para avisarle también que tenemos ahí no necesariamente una buena noticia, pues nuestro querido Alejandro Saldaña sigue en su proceso de quimioterapias y todavía faltan. Y Alejandro nos avisó el día de ayer que se retira de la mesa y vamos a dejar pasar otra vez, pues posiblemente algunos meses, ya veremos, dependiendo, ojalá sea menos, pero Alejandro se retira de la mesa porque no, pues nos manifiesta, no está en condiciones de estar ahorita acompañándonos. Así que pues le deseamos a nuestro querido Alejandro que todo vaya bien, que no sea tan brutal estos procesos de quimioterapia que son en verdad duros. Acaba de pasar por una sesión de 10 radioterapias, dejaron esperar un mes y ahora entró al proceso de las quimioterapias y todavía falta más de la mitad, así que ya no está en condiciones y le mandamos un fuerte y cariñoso abrazo a Alejandro Saldaña. Sí, un abrazo muy fuerte, Alejandro. Perdón, la verdad es que las sesiones de radioterapia de las personas que desafortunadamente pues, tienen algún tipo de cáncer son muy duras. La verdad es que, pues, qué decir, ¿no? La gran mayoría, o por lo menos un importante porcentaje, ni siquiera terminan las sesiones de radioterapia porque, pues, dan prácticamente al traste con todo, ¿no? Con el sistema digestivo, con el ataque de estado general, no tienen ganas de nada, cualquier cosa que comen, pues, o vómitos o diarreas, en fin. La verdad es que entendemos la situación de Alejandro y de verdad le deseamos pues una pronta recuperación, que este proceso terapéutico que está llevando, que pues, ahora sí como dirían los economistas, Violeta, pues es un mal necesario a veces, sobre todo cuando ya el cáncer está en etapas avanzadas o cuando viene un cáncer con determinado grado de progresión rápido y que pues sí son necesarios hasta por el momento, ¿no? Este tipo pues, de tratamientos, ¿no? Entonces sí, un abrazo muy, muy afectuoso a Alejandro y por supuesto también a las personas que tengan este tipo de padecimientos, ¿no? Y un abrazo a Alejandro. Mm, esta maldita enfermedad del cáncer es eh, bastante agotadora, tiene que ver muchísimo también con cuestiones emocionales, no nada más lo que te cansa la quimioterapia y todo, sino todo tu sistema emocional se ve un poco debilitado y entendemos por lo que está pasando Alejandro, le mandamos un fuertísimo abrazo, va a salir adelante, toda la gente que se enfrenta al cáncer es es un grupo de personas totalmente luchadoras, admirables, ¿no? Y pues yo le mando todo mi cariño, todos mis respetos, porque sí, estar en esa situación es bastante complicada. eh, y bueno, lo digo yo que tuve que pasar por el proceso de cáncer también, pero se sale adelante. eh, y lo más importante es todo el apoyo y el afecto que la persona que atraviesa por eso está recibiendo de parte de la gente. Entonces, yo les pido abrazos, apoyo y muchísimas porras para Alejandro, ¿sí? Porque también él tiene que hacer otras cosas en la universidad, es muy requerido ahí y pues que pueda terminar todos sus compromisos, ¿no? Sin que le genere un mayor problema físico. Un abrazo. Sí, yo también le mando un fuerte, fuerte abrazo a Alejandro y también todo mi cariño. Y pues lo que podamos hacer, Ale, lo que podamos hacer nosotras y nosotros desde aquí,
cuenta con nosotros y también pues toda la familia ahí alrededor, pues un fuerte, fuerte abrazo. Y como dice Jesús, pues lo necesitamos aquí en la universidad, es muy, muy importante para toda su voz, así es que estaremos aquí próximamente ya esperándolo ya más recuperado. Así es, un fuerte, fuerte abrazo, Ale, mucha fuerza en este proceso. Así es, pues un abrazo, mi querido Alejandro. Y ahí seguimos en contacto. Está intentando Alejandro también eh, terminar también algunos compromisos que tiene en la universidad para poder pues estar al 100% atendiendo su salud. Así que bueno, pues un fuerte y solidario, cariñoso y amoroso abrazo a Alejandro Saldaña, a la cisterna, a mi cisterna y a las cachorritas. Un fuerte abrazo y a toda la familia. Y bueno, si les parece, vamos entrando en materia. Salió la encuesta, mi querida Jesusa Cervantes, salió la encuesta del Universal, una encuesta que, pues sorprendiendo a propios y extraños, porque se sabe que el Universal no necesariamente quiere a Claudia Sheinbaum. Bueno, una diferencia de 30 puntos porcentuales, pues es una barbaridad de diferencia. ¿Cuál es tu valoración sobre estas cifras, estos datos que estuvieron saliendo? Es inevitable, bueno, aunque como periódico tenga la inclinación hacia Xochitl Gálvez, o sea, no lo pueden evitar. Es como cuando las encuestas con Andrés Manuel López Obrador, por más que las quisieras maquillar y tomar en cuenta otros elementos de la encuesta, no necesariamente el que está a favor o en contra, sino es conocido, no es conocido. O sea, a final de cuentas, Andrés Manuel sigue adelante. Lo mismo le está ocurriendo a Claudia Sheinbaum, pero tiene que ver muchísimo esta gran diferencia con la propia Xochitl, que se ha venido, o sea, ella ya llegó a su tope, ya lo sabemos todos, ya lo sabíamos por el tipo de política que es, o sea, lo que tiene detrás. Sabíamos que además del escándalo, de las cuestiones mediáticas, le iban a generar los reflectores, les iba a llamar la atención, pero hasta ahí, o sea, no hay una propuesta sólida políticamente por parte de ella. Últimamente no ha estado saliendo a hablar, ¿no? O sea, en poquito tiempo después de que ella empezó a verse como una de las posibles candidatas, pues sí hablaba de propuestas y la regaba cuando decía que no era bueno darle los programas a la gente de menores recursos, etcétera, pero finalmente hablaba un poquito de lo que ella piensa como políticas que quisiese aplicar en caso de llegar a la presidencia. Pero en los últimos días, en las últimas semanas, lo que ha estado ocurriendo es un silencio por parte de ella en cuanto a estos temas y más bien ha sido defenderse. O sea, sí plagié, sí, la UNAM ya me mandó llamar, sí, voy a estar ahí, ¿no? Pero ya no hay una propuesta por parte de ella. Desde el momento en que el presidente de la República deja de hablar de ella, se acabó Xochitl, ¿no? Entonces, ella necesita ser un reflejo de alguien, un reflejo de algo, porque por sí sola no puede. Eso explica, evidentemente, la subida mayor de Claudia Sheinbaum, además de que hay un gran sector de la población que evidentemente está a favor de Claudia Sheinbaum, porque la ven como la continuidad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, era totalmente esperado. O sea, lo que te muestra es que es una candidata hueca, totalmente, sin experiencia política. O sea, la mujer, el haber sido jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, ¿no? En su momento que eran delegaciones, o haber sido del Instituto Nacional Indigenista, no le proporcionó ningún elemento que ella nos haya demostrado que aprendió políticas públicas que le pudiesen servir, por ejemplo, al sector indígena o
a la población de la Miguel Hidalgo, ¿no? O sea, tuvo la gran oportunidad en la Miguel Hidalgo, lo desaprovechó, ¿no? Se puso a hacer, tenía una persona que la seguía, no recuerdo cómo se llama este personaje, pero eran puros escándalos. Entonces, lo único que demuestra hoy es que tenemos una candidata hueca por parte del frente, ¿no? Entonces, pues no es de extrañar estos resultados y los medios de comunicación que son pro frente, ¿sí? Hoy están con Xochitl, si mañana deciden bajar a Xochitl y poner a Marcelo, van a estar con Marcelo. Si deciden poner a cualquier otro, van a estar con ese cualquier otro. El punto es que esos medios de comunicación no están a favor de lo que representa una continuidad de la administración en la aplicación de programas de Andrés Manuel López Obrador, pero ya es inevitable, o sea, ya no pueden ni siquiera poner otros reactivos para poder levantarlos, ¿no? Eso es a lo que se están enfrentando y todavía no empiezan las campañas formalmente, ojo, ¿no? Estas empiezan a partir de noviembre. Entonces, en noviembre empieza la precampaña, en enero, febrero empieza ya la campaña. Entonces, ¿qué vamos a tener cuando lleguen esas fechas? Pues pedazos de Xochitl Gálvez. Muchas gracias, Jesús. Pues aquí hay un tema también muy interesante que hay que abordar, que es la metodología que se está presentando y que nada más, Héctor, para que tú nos des tu opinión, ahí leeré 3 o 4. Es una metodología que a mí me ha sorprendido, que es un poco más larga de la que siempre se pone en las encuestas en términos periodísticos, cuando se presentan ya en términos periodísticos, y esta es más larga que otras veces. Dice: población sujeta a estudio, adultos, hombres y mujeres de 18 años y más que residen permanentemente en viviendas particulares del territorio nacional. Luego viene la técnica de recolección de datos, entrevistas personales cara a cara en viviendas utilizando un cuestionario estructurado aplicado por encuestadores en dispositivos electrónicos. Luego viene la cobertura geográfica, cobertura representativa a nivel nacional. Luego, ya no voy a dar lectura, pero viene muy detallado el marco muestral, el diseño de la muestra y, bueno, el tamaño de la muestra, que son 1,200 entrevistas efectivas, el método de estimación de resultados, el margen de error, que es lo último que leeré, que es el 95% de confianza estadística, y esta encuesta que se levantó del 22 al 28 de septiembre. ¿Qué decir sobre esto, querido Héctor, tú que también has estado metido en los diseños y en las metodologías de las encuestas? Pues mira, que es una encuesta muy seria, que es una encuesta, pues ahora sí que sólida, podríamos llamarlo, y mucho, digamos, del tamaño de la muestra depende de lo que quieras buscar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, desafortunadamente, si queremos buscar desnutrición aquí en Chiapas, no necesitas estudiar a miles y miles de niños, porque sabemos que a priori la prevalencia de desnutrición en la población infantil va a ser más o menos como del 50%. Es decir, yo esperaría que de cada 2 niños que encueste o que estudie, pues voy a encontrar uno de ellos que va a tener desnutrición. Esta sería mi hipótesis, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, no necesito los miles y miles para buscar lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, si quisiera yo analizar desnutrición por sexo, por grupos de edad de niños, por estratos socioeconómicos, etcétera. Cosa distinta, por ejemplo, si quisiéramos buscar enfermedades más raras que no se presentan con tanta frecuencia, por ejemplo, la misma tuberculosis, donde ahí tienes que hacer encuestas más grandototas, porque ahí estamos hablando de 17 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, por lo menos ahí sí necesitas miles de personas para que te salgan varios casos y puedas hacer los análisis y no únicamente decir, bueno, pues este fue el número de casos que encontré por tantos habitantes. En el caso de esta encuesta del Universal, obviamente parten de que parten de que la mayoría de la población, bueno, si habla mayoría, 50% más uno, más o menos simpatiza con Morena, y en ese sentido, pues hacen este tipo de diseños muestrales, de tamaños muestrales, y la importancia que tienen estas encuestas, pues es obviamente que son pues a nivel de vivienda, ¿no? No es a nivel de teléfonos, no es a nivel, digamos, de ponerse en un supermercado o en una área geográfica determinada de ciertos tratos, con lo cual pues tú puedes tener sesgos y puedes tener una muestra que le llaman ellos determinística,
sino que esta es más probabilística y en ese sentido pues son más sólidas. Aquí el asunto es que ya diversas encuestas desde inicios de esta semana, me parece que desde el sábado pasado, ya se han dado a conocer como 3 o 4 encuestas que más o menos van en la misma tendencia. Incluso una llegó a hablar hasta casi del 70% Así es. digamos, de intención de voto para Claudia Sheinbaum y pues creo que 21% para Xochitl Gálvez, ¿no? Es decir, como bien hablaba Jesús, pues nunca hubo tal globo, ni mucho menos, ni luz de la esperanza, ni nada, ¿no? Ya hay analistas que ya van reconociendo que mientras hace unos meses el mismo Enrique Krause, el mismo Silva Herzog del Reforma, pues hablaban de que pues casi era la Virgen de Guadalupe, como Guadalupe Loaesa, pues ya algunos ya reconocen que para nada, ¿no? Que fue básicamente una invención de ellos, aunque hay otros que ya a partir, sobre todo de la encuesta del Universal, que pues a mí me parece que estuvo muy bien que detallaran un poco más cuál fue la metodología que utilizaron, porque parece que es la única que le están haciendo caso. Entonces, pues en ese sentido sí, a ver qué es lo que van a hacer, ¿no? ¿Qué van a replantear? Si efectivamente van a cambiar de caballo, como dirían algunos, o la van a sostener, y en el sentido de que la vayan a sostener, pues, ¿qué van a armar como estrategia para apuntalarla, ¿no? A lo mejor van a tratar de, pues, imitar aquel modelo de Calderón, cuando recuerdan ustedes en aquellas elecciones que López Obrador empezó muy arriba de Calderón y después supuestamente lo empató y después pues le ganó con aquel famoso 0.56%, ¿no? Aquí el escenario es distinto, obviamente no estaba en ese entonces pues ya el cúmulo, la sumatoria de desprestigio que tenían tanto el PAN como el PRI como el PRD, ¿no? Se habría que ver las intenciones de votos que tienen estos partidos y lo que hablaba Jesús, ¿no? Una candidata pues que no ofrece nada más que groserías, más que decir que sí tiene huevos, más que decir que pues no va a aceptar ni pendejos, ni huevones, ni ladrones, aunque pues ella misma cae en este tipo de contradicciones y que pudiéramos aplicarse a algunos de estos adjetivos o los tres, tanto a ella misma como al grupo que la respalda. Estamos hablando pues de Alito Moreno, de Jesús Zambrano y de Marco Cortés, que además hicieron un vacío brutal ante las últimas, digamos, ocurrencias o ante los últimos vestigios de corrupción que ha mostrado Xochitl Gálvez y que hasta ahora yo no he conocido alguna declaración de alguno de estos 3 líderes apoyándola o respaldándola en todos estos aspectos que llaman. Al contrario, ¿no? Viene la desbandada que se está viendo en el PRI, bueno, ayer creo que vamos a hablar de eso un poquito más adelante, en donde además de los personajes famosos como Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, pues se están también dando de baja algunos legisladores y líderes estatales que ya abiertamente también están apoyando a Claudia Sheinbaum. ¿Y qué decir de Roberto Madrazo, que le manda ahí un Twitter a la hija del dueño del Universal, diciendo que como ella trabaja, pues a lo mejor esta encuesta estuvo ahí sesgada y que está manipulada y que hay un conflicto de intereses, en fin, ¿no? El burro, hablando de orejas, el señor Roberto Madrazo, pues a lo mejor porque piensa que son como él, ¿no? Y me pareció muy adecuada la respuesta que le da a la hija del dueño del Universal y diciéndole pues, que por favor ya deje de escribir sandeces, ¿no? Pues sí, pues pareciera una caída libre ya de Xochitl Gálvez y se sigue sonando el run run de que va a haber un cambio ahí. Ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, si les parece, vamos pasando a este tema que es el mero mole de Jesús Cervantes, lo que ha pasado en el Partido Revolucionario Institucional, pues corrieron este sepulturero del Partido Revolucionario Institucional, Alito Moreno, pues ya le dieron aire, diría el presidente, pues ya se pillaron ahí a Miguel Ángel Osorio Chong, a Claudia Ruiz Massieu, etcétera, etcétera, etcétera. Omar Fayad, ¿qué decía al respecto lo que pasa ahí en ese partido que poco te ha tocado estudiarlo, mi querida Jesús? Híjole, estamos viendo los últimos movimientos, así la patita, ¿no? Cómo se está moviendo del PRI. Lo último de lo último, porque realmente, bien tú lo dices, es el sepulturero Alito Moreno, pero fíjate qué curioso, todos las personas que están saliendo, a las que expulsaron ahora, son gente que estuvo en la administración de Enrique Peña Nieto. O sea, centramos mucho nuestra atención en Osorio Chong, porque fue secretario de Gobernación,
en Carlos Ramírez Marín, porque fue el secretario de Semarnat en algún momento y quiso ser el candidato de Yucatán, bueno, y el gordito Ramírez Marín siempre fue uno de los militantes, perdón, más institucionales del PRI. O sea, hablamos de ellos, o de Claudia Ruiz Massieu, la nieta la sobrina, perdón, del expresidente. Pero hay otros personajes que llaman muchísimo la atención y que estuvieron en la administración. Si tú te pones a verlo, por ejemplo, está Mariana Benítez. Mariana Benítez trabajó con el procurador que hoy tenemos en la cárcel, el hidalguense, Jesús Murillo Caram, fue la subprocuradora para asuntos internacionales. Ella se encargó de los temas de extradición. Estuvo durante todos los años que se mantuvo la Procuraduría en la administración pasada, ¿no? Es Mariana Benítez. ¿Por qué es tan importante? Porque un personaje como ella, o Ediel Magaña, oaxaqueño, al igual que Mariana, él estuvo al frente de, si mal no recuerdo, de Liconza, y fue candidato quiso ser candidato a la gubernatura de Oaxaca, al igual que Mariana. Bueno, estos dos personajes que estuvieron en la administración de Enrique Peña Nieto y que antes pasaron por la Diputación entre el 2009-2012, la Diputación Federal, que es donde se lanzan, son los personajes que recibieron a Claudia Sheinbaum en su inicio de campaña en Oaxaca. O sea, estos personajes que eran propeñistas o estuvieron en la administración de Enrique Peña Nieto, hoy se están abiertamente manifestando a favor de Claudia Sheinbaum. Y es por eso por lo que los expulsan. O sea, no los expulsan por corruptos, no los expulsan porque no hayan hecho bien su trabajo, la posibilidad de corrupción o la posibilidad de desvío de lo que sea. No, es porque te estás yendo a apoyar a Claudia Sheinbaum. Y sí, tenemos, por ejemplo, a Nubia Fernández, no es Nubia Fernández, es Nubia también. Nubia, ella es hidalguense, es gente, ha sido mano derecha durante muchísimos años de Miguel Ángel Osorio Chong, una gran operadora. De hecho, mucho se habló que durante la precampaña de Enrique Peña Nieto, cuando todavía estaban en la Diputación Federal en el año 2012, antes de que concluyera o se fueran a la campaña de Enrique Peña Nieto, ellos dos eran los que iban por los maletines de dinero a los gobiernos de los estados para la campaña de Enrique Peña Nieto. O sea, que lo coordinaba todo Miguel Ángel Osorio Chong, y Nubia era la que recogía el dinero. Se hablaba de los helicópteros. Bueno, yo hice algunas entrevistas y me lo corroboraron priistas de cómo operaba y cómo estaban ellos al frente, ¿no? Pero es Omar Fayad, que bueno, ese sí es muy conocido, pero fíjense la importancia de Omar Fayad. No nada más fue un personaje que estuvo en Hidalgo como gobernador, no, es un personaje que conoce toda la porquería de la aduana en este país, ¿sí? Él fue encargado de la aduana, tuvo excelentes operadores políticos al interior de la aduana y conoce las relaciones de los grupos del narcotráfico con la aduana, conoce los grupos o sea, cuando hablo de narcotráfico, evidentemente me refiero al tráfico de estupefacientes, pero hay otros, que es tráfico de migrantes, tráfico de trata de personas, de maderas, de todo este tipo de cuestiones, lo sabe perfectamente Omar Fayad. Es decir, se están yendo del PRI o expulsaron a los del PRI que están manifestándose abiertamente por Claudia Sheinbaum y tienen un cúmulo de información que le puede ser, pues, de muchísima utilidad a quien sea la próxima presidenta de México, si Claudia Sheinbaum llega, y que parece ser que ya está totalmente cantado, ¿no? Que así va a ser. Y tienen todas las tripas de la corrupción, o sea, les va a servir. Entonces, no nada más se trata de personajes
tan importantes o tan conocidos o tan llamativos por los cargos que tuvieron, sino porque estuvieron adentro del monstruo corruptor, operando, ¿no? Y luego, ay, bueno, un personaje como Erubiera Ávila que logró lo que logró en Ecatepec, que mueve grandes cantidades de lectores, hay que decirlo, ¿no? Por eso incluso el PRD en su momento llegó, cuando todavía antes de que Morena estuviera consolidada como partido político, se llegó a pensar que él podía ser el candidato, ¿no? Era la época en que Alejandro Encinas estaba peleando la dirigencia del Partido Revolucionario, de la Revolución Democrática, y que Felipe Calderón finalmente movió sus hilos en el tribunal para que se la dieran a los chuchos, ¿no? A Jesús Ortega. Pero en esa época se estaba pensando en poner a Erubiel. Y bueno, en todo eso, detrás de Alejandro Encinas, pues también estaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son personajes que sí tienen o un arrastre electoral, ¿no? O sea, que conocen o que saben de cómo está el monstruo. Entonces, se está quedando, digamos, pudiera decir mucha gente, es que toda la porquería política, y perdón por la palabra, se está yendo a Morena. Sí, pero son personajes que o te saben distinguir dónde viene el fraude electoral o te lo saben hacer. Son personas que conocen perfectamente las secciones electorales. Tenemos, por ejemplo, un personaje aquí en Baja California que se llama Amador Rodríguez Lozano, que fue el hijito de César Augusto, que era el gran operador de los fraudes, cuando Monreal también eran los grandes aprendices, ¿no? Finalmente terminó yéndose al PT, finalmente estuvo con Morena, y hoy lo tenemos a un lado de Claudia Sheinbaum. Ayer platicaba con unas personas y le decía, pero ¿cómo es posible que Claudia Sheinbaum lo tenga, ese personaje, desde que estaba todavía en la jefatura? Me dijeron, bueno, pero es que él sabe cómo operan los fraudes. Él lo sabrá distinguir, ¿no? Él sabe dónde se ponen las piedritas para redireccionar los votos, ¿no? Entonces, él va a poder distinguir. Entonces, aunque mucha gente pueda decir, sí, se está yendo hacia Claudia Sheinbaum, gente que la va a apoyar, que tiene estas historias tan truculentas, sí, pero son los que conocen cómo operan los fraudes electorales. ¿Y qué decir del PRI? Pues el PRI ya no es nada. O sea, como membrete, no ofrece nada a la población, ya no les genera absolutamente ninguna expectativa, ¿no? Más que lo identifican con corrupción, con muerte política y con conveniencias de alianzas para no perder registros. La gente así lo ve y qué bueno, la gente cada vez está más informada y ve las cosas como son. Eso es lo que tendría que decir en el primer punto, Ernesto. Muchas gracias, Jesús. Muy interesante este amplio análisis, muy, muy útil, Jesús. Pues le pasamos la palabra para que no le quitemos más tiempo a Héctor y que podamos ir analizando este y otros temas que están pendientes. ¿Cuál es tu valoración de esta expulsión del PRI, Héctor, que vivimos el día de ayer? Bueno, de algunos y algunas ya fue la mera formalización de eso, ¿no? Porque ya, Así digamos, es. ya habían renunciado, ¿no? El mismo Ciro Chong, Claudia Ruiz Massieu, ya habían dicho hasta aquí, ahí se ven, y nos vemos, ¿no? Entonces ahora sí fue, digamos, ahora sí que les quitan la posibilidad como si tuvieran muchas ganas de regresar. Dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a poder entrar aquí al PRI, entonces tú también fuera de aquí del PRI, ¿no? Y deben estar muy tristes, ¿no? Tan tristes que, bueno, ya hoy, por ejemplo, en el Universal sale el acercamiento de Claudia Ruiz Massieu con el Movimiento Ciudadano. Primero la vinculaban al Partido Verde y ella ya reconoció que le gustan los postulados del Movimiento Ciudadano, ¿eh? Pareciera ser que a veces esta gente dice, bueno, tengo mis principios, pero pues si no me gustan, pues saco los otros que tengo ahí en el cajón y me acomodo por Ajá. aquí, ¿no? Entonces, pues ahí se van acumulando. Y eso que decía Jesús es súper importante. Para mí me preocuparía mucho, Jesús, porque ahí, si bien es cierto que se van con todos estos conocimientos, cómo opera la maquinaria,
digamos, para evitar estos fraudes, pero lo necesitará Morena. Y segundo, el efecto corruptor que pueden tener ahí, híjole, ese sí debe de ser de mucha preocupación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la gente está votando o quiere pensar que ya no vamos a tener nada que ver con estos partidos políticos y sin embargo pareciera ser que luego siguen y siguen jalando. Los primeros abucheos que tuvo Claudia Sheinbaum ahí cuando presentó a algunos del PRI, que pidió calma y dijo, no, no, aquí todas las personas suman, tranquilos, no la abucheen, etcétera. A veces sí te da de pensar, ¿no? Sobre todo con estas encuestas que marcan una diferencia tan grande, y también pensando que la única, digamos, candidata de todas y todos que nunca se quiso desmarcar de López Obrador fue precisamente Claudia Sheinbaum, pues como que ya en ese segundo piso que ella anuncia, debería pues, de depurar ese tipo de personajes y cuidar lo que ya se sabe que hacen, ¿no? Que es justamente pues fregar al pueblo y cuidar sus intereses. Lo que me llama la atención de esta serie de expulsados, bueno, ya mencionabas al senador Jorge Carlos Ramírez, él ya había renunciado, ¿no? Y me parece que anda Sí, buscando la candidatura de Yucatán por el Partido de Verde, Yucatán. ¿no? Sí, ¿no? Así Entonces es. ahí va, ¿no? Y yo decía, ¿y dónde está, por ejemplo, el exgobernador del Estado de México, ¿no? Alfredo del Mazo, que lo acusaron de haber operado prácticamente, ahora sí que hasta por omisión, a favor de Morena, ¿no? Me llamó mucho la atención, no sé qué, ahí le devolvería la pelota a Jesús, ¿qué lectura le da de que no se haya incluido ahí al nefasto, según ellos, Alfredo del Mazo, que además no entregó muy buenas cuentas que digamos ahí en el Estado de México, sino pues tenemos ahí altos índices de mortandad por armas de fuego y sobre todo, muy preocupantemente, altísimas tasas de feminicidios. Bueno, yo creo que no es lo mismo hablar de un pariente del expresidente de la República que un allegado al expresidente de la República. Creo que a final de cuentas lo que sigue protegiendo a Del Mazo es ser parte de la familia, ¿no? Para que el PRI no lo ataque. Pero Ruiz Esa Massieu sería. también, ¿no? Pero Claudia Ruiz Massieu también Ah, es parte de claro, la tiene familia, ¿no? razón, Luis Macié también, pero sería. La sobrina, ¿no? Sí, pero no sé, a lo mejor no es lo mismo hablar de Salinas, que ya está un poco desgastado, a hablar de Peña Nieto, que a lo mejor como es el inmediato anterior. No sé, a lo mejor hay algún acuerdo ahí con ellos por parte de Alito, ¿no? Pero sí, sí es cierto, llama muchísimo la atención de que a él no lo hayan expulsado, quizá porque es muy reciente que haya sido presidente, perdón, gobernador del Estado de México, y hablar de una expulsión de él ahorita en lo inmediato le genere más problemas, pero pues también tendríamos ahí a Erubiel, que fue gobernador, ¿no? Entonces, no hay una explicación lógica de por qué no se meten con él. Yo lo entendería más bien como la relación que tiene familiar con Enrique Peña Nieto, ¿no? Y que ha de haber habido por ahí algún pacto. La verdad no tendría más elementos. Nada más un Este, paréntesis, también está Omar Fayad, ¿no? También que fue gobernador de Hidalgo. Entonces, nada, cierro el paréntesis. Perdón, Héctor, tú ibas a decir algo. No, 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 ya había terminado mi intervención. Ya, pues gracias, mi querido Héctor y mi querida Jesusa. Pues está el otro tema que tiene que ver con la visita que tuvo ayer esta delegación de los Estados Unidos, donde se anuncian, pues ahí uno, pues esto que ya es, me parece una formalidad de que pues hay un combate contra el fentanilo y hay un acuerdo entre los países. Y luego ya cuando se regresan a Estados Unidos, vienen otra vez los golpeteos de que México no está haciendo nada en la guerra contra el fentanilo. Y está el otro tema que tenía que ver pues con esta confiscación que se está haciendo a los recursos ilícitos de los que se había hecho Genaro García Luna, con todo lo que implica también eso de la aceptación del gobierno de los Estados Unidos, y que eso también me parece que fortalece pues las denuncias que hay en el caso de Genaro García Luna contra él. ¿Qué decía al respecto? Ya no sé a quién le toca. Jesús, si a quieres, mí, adelante. a mí, Adelante. Jesús, a Jesús. ver, lo que dijeron
que van a trabajar en conjunto con para el tráfico de evitar el tráfico del fentanilo, el ingreso a Estados Unidos. O sea, no dijeron absolutamente nada nuevo, que van a trabajar con el tema de las armas, que no sigan pasando, que les van a pasar un informe mensualmente a Estados Unidos, a México, de cómo es el trabajo para evitar este trasiego ilegal de armas Estados Unidos-México, y que lo que dice Andrés Manuel hoy, por ejemplo, que dijeron que Estados Unidos no quiere construir más muros, sino puentes, cuando en realidad se aprobó que en Texas se aumente el muro, 35 kilómetros creo más, y luego Andrés Manuel dice, sí, lo que pasa es que ahí está en el presupuesto de Estados Unidos, entonces por eso es que se está haciendo, ellos dicen que quieren cumplir las leyes, pero no quieren hacer más muros. O sea, son una serie de declaraciones que en los hechos no sirven para nada, porque la realidad nos está mostrando otra cosa. Fue una visita diplomática, de llevamos buenas relaciones con el actual presidente, Estados Unidos con el de México, México con el de Estados Unidos, tenemos coincidencias, vamos a luchar contra el fentanilo, pero bueno, si acaso lo que llamó la atención un poquito fue cuando Rosicela habla, la secretaria de Seguridad Pública, habla de que no hay laboratorios de fentanilo en México, y luego la secretaria Bárcenas de Relaciones Exteriores comenta que sí hay laboratorios clandestinos, ¿no? Entonces, pudiera haber ahí una confusión o aparentemente una contradicción, ¿no? Pero de lo que no nos dicen es qué es lo que realmente platicaron, porque eso que tú me estás mostrando ante los medios, yo ya lo sé. Tú me vas a dar esas declaraciones diplomáticas muy bonitas, pero a ver, dime, ¿de qué hablaron de cuando Estados Unidos promovió, y lo debe de saber Héctor bien, promovió el uso del fentanilo para gente enferma? O sea, la promovió, y luego las grandes empresas farmacéuticas impulsaron esto, y entonces es cuando empieza el mayor ingreso de fentanilo. ¿Por qué no hablan de cómo trataron el tema del ingreso del fentanilo por Canadá? Que ese todavía lo tenemos mucho más claro que el ingreso de fentanilo hacia México, porque lo que tenemos aquí son precursores que ingresan de Asia hacia acá y luego se combinan para crear metanfetaminas, ¿no? O sea, no es un fentanilo puro el que se está trabajando en laboratorios. Por eso Rosicela dice, no hay laboratorios de fentanilo. Lo que hay es, en el laboratorio clandestino que hemos estado localizando, se trabaja la creación de metanfetaminas donde se mete el fentanilo. Ok, de eso háblame. ¿Qué discutiste sobre eso? No me digas toda esta serie de cuestiones de que no vas a construir más muros, de que vas a trabajar en combinación en ambos para evitar el trasiego de fentanilo. No, o sea, ¿por qué no dicen también, oye, a ver, tú, Estados Unidos, qué tanto has provocado en Honduras, en El Salvador, en Centroamérica, con tu tipo de políticas para que los gobiernos cada vez estén más amolados y la población esté cada vez más amolada? Y la conclusión final es que esa gente no tiene trabajo y entonces se va a ir a buscar allá chamba hacia Estados Unidos, y Estados Unidos va a tener una mano de obra totalmente barata y que le conviene. ¿Por qué? Porque los gringos nunca quieren hacer la chamba de las fábricas o la chamba de construir puentes, que es uno de los trabajos más pesados en Estados Unidos y que lo hacen los migrantes. O sea, eso es lo que yo quisiera ver, no estas fotografías, no estas declaraciones, pero pues así es la diplomacia. La diplomacia es decir cosas bonitas de el pleito que se pudo haber armado o no en las discusiones a las que nadie tenemos acceso más que los participantes, ¿no? Gracias, Jesús. Héctor, también sobre el posicionamiento que a mí me ha llamado mucho la atención que ha tenido Alicia Bárcena, ¿no? Esta de declaraciones que ha hecho que han sido también interesantes y sobre todo, pues que extiende también parte de su trabajo que ya venía y posición que ya venía teniendo en la CEPAL desde hace varios años y que, bueno, ayer la vimos ya, con este discurso. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, Héctor?
Mira, yo coincido con Jesús. Fue una visita eminentemente diplomática. Me parece que Alicia Bárcena apenas está tomando pues, el control de las cosas. Estuvo en la reunión de alto nivel allí en las Naciones Unidas, en algunas de las mesas, no en todas. Y bueno, hizo declaraciones interesantes, pero hasta ahí, ¿no? Me parece que apenas va pues poniéndose al día en los asuntos que tienen que ver exclusivamente con México hacia afuera, no de fuera hacia adentro de nuestro país, ¿no? Esta reunión yo la veo más desde el punto de vista desde Estados Unidos que desde México. Recordemos las presiones que tiene el Partido Republicano sobre el presidente Joe Biden están al orden del día. Bueno, pues si tumbaron a su líder de la Cámara Baja, ¿no? Que es Kevin McCarthy, por haber apoyado a Joe Biden para evitar ahora sí que la parálisis del gobierno estadounidense y por haberle supuestamente hecho algunas concesiones, pues ¿qué se puede esperar de eso, no? Recordemos que el Partido Republicano ahorita está pues con piñata en migrantes y el caso de México y el caso de fentanilo, que así lo ha sido y así lo va a ser, y que esto pues de alguna forma me parece ser que pudiera ser una especie, digamos, de amortiguamiento pues, de una línea de base donde pues se frenen un poco estas llamadas constantes, estas sazonadas constantes hacia la migración mexicana, acusándonos de robos, acusándonos precisamente de que estamos pues metiendo ahí el fentanilo a los Estados Unidos. No sé si ustedes leyeron el sábado, hubo una columna de Andrés Oppenheimer, no me gusta el tipo, la verdad es que no me gusta, pero Y a mí, dio una serie de datos, bueno, Ni a mí, ni a mí. dio Ni a mí, unos ni datos a mí. de unos datos de unas encuestas que se dan en Estados Unidos, hablando de la percepción que están tratando de generar entre la población estadounidense de que los migrantes son los que están metiendo el fentanilo, que somos los que los estamos invadiendo y en ese sentido, pues la gente se terroriza y entonces dice, pues migrantes, nada, ¿no? Y bueno, pues ya vemos las posiciones ahí muy fuertes. Entonces me metí a la fuente original de Oppenheimer, en la que estuvo citando estos resultados, y es terrible lo que se ve, ¿no? Porque hoy la población está pensando ya que los migrantes son la fuente digamos, de ingreso del fentanilo, cuando con datos se ha demostrado que ni el 0.02% de los migrantes meten drogas a Estados Unidos. Y no las meten porque ya saben que van a revisarlos, van a, pues, obviamente, a deportarlos y si llevan algo mal, pues está muy grueso, ¿no? Y luego da otra cita, esta encuesta da otras cifras, bueno, dan otros datos también que sirven de contexto, donde, por ejemplo, el 86% de los presos o, digamos, sancionados por cuestiones de tráfico de drogas en Estados Unidos es población originaria de allá. No son los migrantes, pero para nada, ¿no? Y esa droga, pues, entra o por puertos o entra vía terrestre de estadounidenses que vienen a México y se van a Estados Unidos o por avión, en donde ya sabemos, pues, que también tienen sus enjuagues. Entonces, en esta guerra del fentanilo, que efectivamente causa miles y miles de muertos allá en Estados Unidos y que ahora sí les está preocupando y que antes no les preocupaba no solo el fentanilo, sino otras drogas, por la sencilla razón, y esta es una elucubración mía, pues de que le pegaba más a la población afroamericana, le pegaba más a la población latina y ahora que ya la población blanca, por llamarlo de alguna forma, les está pegando también, hay altos niveles de mortandad en ellos, ahora sí se están preocupando y ahora sí están diciendo, pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Como en su momento lo fue, si ustedes recuerdan, en la década de los 80 el VIH-Sida, en donde primero estuvo muy estigmatizada y en el momento en que le pega a figuras, pues así que muy prominentes, tanto de la política como del deportivos y del espectáculo, ahí sí le empezaron a meter dinero y me imagino que más o menos es un fenómeno con todas sus proporciones guardadas similar. Entonces, yo lo veo desde que el Partido Republicano está dándole muy fuerte a Joe Biden. Bueno, ahí está lo del muro también, estos 36 kilómetros que supuestamente se van a construir, que ya se ha dicho que pues Joe Biden no está de acuerdo con eso, que a lo mejor no se va a construir porque de aquí a que echen a andar la maquinaria para hacer la construcción de esos 36 kilómetros, que por ley se supone que están obligados a hacerlo porque ya hay un presupuesto para ellos, un presupuesto, por cierto, que lo puso el Partido Republicano, no el Partido Demócrata, todos pues que van a ser a lo mejor una especie de tortuguismo, pero entre son peras y son manzanas, la población migrante es la que sigue sufriendo y hay que tener más cuidado porque si de por sí se han estado rompiendo récords de personas que van llegando al norte. Se habla ya de nuevas olas que vienen por ahí por el Darién, es decir, en la frontera entre Colombia y Panamá,
que pues en los próximos días van a llegar a nuestro país y después pues van a intentar ir a Estados Unidos. Y aquí pues un mensaje para que no seamos racistas ni xenófobos. También las remesas de los migrantes mexicanos que están mandando a Estados Unidos acaban de romper nuevamente otro récord de envíos de millones de dólares, de miles de millones de dólares, y que prácticamente los convierten, pues si no en la principal entrada, entre las tres principales fuentes de divisas de nuestro país. Fíjate, Héctor, esta parte ahorita que mencionas a Colombia, Uh-huh. y donde está El Paso y esta selva que es tan peligrosa porque hay grupos de narcotraficantes también han terminado matando a muchísimos de los migrantes. A la par de que se estaba dando esta reunión, hubo, tengo entendido, esta reunión vía en combinación, donde los encargados de relaciones exteriores de Colombia y de Panamá, ¿no? Estaban también tuvieron una reunión, ¿no? También con Blinken y con el resto y Bárcenas. O sea, a mí me gustaría saber qué fue lo que hablaron para cómo vas a frenar justamente ahí, en esa parte de la selva, en ese cruce. O sea, los vas a ayudar como siempre con recursos Estados Unidos, como fue la iniciativa Mérida, y entonces te voy a ayudar con un chorro de recursos para que militarices esa zona, o voy a hacer programas ahí, o voy a proteger las fronteras con programas sociales, no militarizando, para que no llegue la gente de Venezuela a Colombia y de Colombia pase a Panamá y luego todo el periplo que viven, ¿no? Esa parte es bien importante. No sabemos absolutamente nada de lo que se habló ahí y creo que es ahorita fundamental porque es el punto donde están cruzando. Antes el punto era Guatemala-México, ¿no? Uh-huh. Ahorita lo están centrando en Colombia y en Panamá, en esa parte, lo cual resultaría bastante interesante que nosotros pudiésemos tener información. Y digo nosotros como medios de comunicación y también la población en general, porque a final de cuentas, la población es la que termina siendo la afectada o la beneficiada. Afectada, por ejemplo, en Tapachula, cómo se desborda y el gobierno no puede hacerle frente a tanta gente y se termina a los propios pobladores de Chiapas generándoles ciertos problemas, pero también beneficiada por el intercambio cultural, por todas estas cosas de vengan para acá, somos uno, nos necesitamos unos a otros y se refuerza esta convivencia que me parece tan importante y es lo bueno que se tiene que sacar de las migraciones. Esos puntos los tendríamos que estar sabiendo nosotros de qué es lo que se habló, o sea, qué estás haciendo realmente para frenar esta parte de la migración que se da en todas partes del mundo, no se da ahorita, no es un fenómeno de América, no es un fenómeno de Estados Unidos, es un fenómeno que tiene que ver con toda la falta de trabajo o de problemas de grupos de pandilla, narcotráfico, para las pandillas como Haití, ¿no? Que están gobernando allá. Y fíjate, Muchas la Organización Internacional de la Migración calcula que hay alrededor de 300 millones de personas que son migrantes, ¿no? Entonces es una cantidad muy, muy importante. De lo que yo sé, Estados Unidos no tiene otra perspectiva más que militarizar y obviamente reprimir y frenar a la población, ya sea con muros humanos o con muros, ahora sí como diría el clásico de Calderón, haya sido como haya sido, pero los detienen. Mira, no quisieron ni siquiera soltar 4,000 millones de dólares, que por ejemplo es lo que pedía el gobierno de México para apoyar lo que es el triángulo centroamericano norte, que le llaman. Y sí, se ha apoyado muchísimo a Ucrania, ¿no? Ojalá Guatemala, Honduras y El Salvador formaran parte de Ucrania para que Estados Unidos ahí sí soltara más dinero, por un lado, porque sabemos que Ucrania, salvo este presupuesto que viene para el otro año, que por el momento está detenida la ayuda a Ucrania, pero las cantidades que le han dado hasta el día de hoy han sido muy, muy impresionantes, cosa que no se ha dado aquí. Bueno, pues no hasta quitaron por ahí 60 millones de dólares que hasta López Obrador estaba ahí burlando de que ya no iba a tener ni para pagar la nómina con esa ayuda que no le iban a dar los estadounidenses. Es decir, ha sido una política totalmente insensible, totalmente anempática,
y únicamente pues el negocio de ellos, ¿no? Evitar que la gente siga subiendo y en algún momento pasar algunas, digamos, algunos poros para la mano de obra que necesitan para ahora sí lo que decía Vicente Fox, ¿se acuerdan ustedes, no? Que los mexicanos hacíamos lo que ni los negros querían hacer, ¿no? Y ese tipo de políticas, insisto, son muy nefastas, pero que desgraciadamente, pues es así como siguen actuando y me parece que a corto plazo lo van a seguir haciendo, desafortunadamente. Mira, aquí en Tijuana eh, están reforzando el muro de la parte donde está el mar, ¿no? Donde pasa donde inicia el mar. Entonces, esta parte entre San Isidro y Tijuana la están reforzando y ahorita hay un espacio, no sé, como 20 metros quizá, que sería como una zona franca donde están. Ahí están trabajando está toda la maquinaria y esto, y los grupos de migrantes están aprovechando y pasan corriendo a cierta hora. Bueno, hay un video que se hizo viral porque salió hasta el Firulais, hasta el perrito, ¿no? Que se cruza junto con ellos y los trabajadores pues, los dejan pasar, dicen, pues adelante, ¿no? Pero, bueno, finalmente el Firulais fue deportado porque pertenece a un vendedor de acá de la zona de México, ¿no? Entonces, el Firulais no quería pasar nada, más fue a comprar unas hamburguesas por allá y no lo regresaron, pero en ese momento están pasando y los están dejando y en cuanto llegan, les dan el trámite, el CBP, ¿no? De acá de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde no te explicas, dice, a ver, ¿quieres que pasen o no pasen? ¿Los dejas? ¿No? O sea, es una muestra de que yo lo que quiero es mano de obra. Vengan, vengan. Pero sí es cierto, están reforzando y hay una gran cantidad de recursos, o debe de haber una gran cantidad de recursos ahí para reforzar ese muro que está, bueno, pues por debajo, en el mar, pues, ¿no? Entonces, esas son las partes contradictorias. Eso Pues es. qué raro, Jesús, que yo había escuchado que el Firulais les había ladrado en inglés y entonces ya lo habían dejado quedarse ahí. No porque hablaba en ruso, que lo deportaron. El dueño Hay es varias descendiente de versiones, rusos. pero nadie lo ha podido entrevistar. No, nosotros supimos que Rompecuqui le dio unas clases para ladrar en inglés y ahí estaba ladrando en inglés. No, me hicieron que Rompecuti. me acordara de un libro cuando era niña que me llevó mi papá de Tolstoy que se llamaba El león y el perrito. Ahorita que dijiste el perrito ruso. Así, sí hay perritos rusos. Tolstoy tenía su colección infantil y estaba ahí ya ese perrito que dice Héctor. Así es. Yo me acordé de los compas ahí ¿La de en los chuchitos? Chiapas. No, sí, sobre un chuchito, me acordé de los compas zapatistas ahí en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, que estábamos ahí y instalamos un campamento civil de observación, porque la comunidad que se había ido por años estaba por regresar. Entonces habían pedido observadores internacionales, los registramos frente a con la Secretaría de Gobernación, y eran pues 10 estadounidenses que estaban ahí, entre hombres y mujeres, y había unas compañeras de Estados Unidos que pues estaban encariñando con un perrito, un chuchito que había ahí, que iba de visita, y los compas le decían que no se encariñaran porque era un chucho priista, que era de la comunidad del Carmen. Que el chucho era priista, que era la comunidad del Carmen, y ya se reían los compañeros. Pues, este, oigan, pues bueno, más allá de esta anécdota del Firulais, antes de cerrar, nos gustaría, si tienen unos minutitos más, nada más, comentar acerca, pues también de este escenario que se está viviendo electoral en los Estados Unidos, donde se perfila Donald Trump. Bueno, es el inminente candidato de los republicanos y con fuertes posibilidades de ganarle otra vez a esta misma fórmula Biden y Kamala Harris, que pues se han estado muy debilitadas, y entonces se mira un escenario muy posible, no real todavía, pero sí muy posible, donde en México en el 2024 estaríamos con Claudia Sheinbaum y en Estados Unidos con Donald Trump.
Dirían, Pues esto, como dice el clásico, uff. pues tendría que ver un poco con Ernesto, yo creo, justo con lo que decía Héctor cuando hizo referencia al tema de Andrés Oppenheimer, ¿no? De lo que piensa la población norteamericana. La población norteamericana es sumamente conservadora, es, la verdad es que adoran a Donald Trump, lo quieren. Este hombre, entre más le descubren fraude fiscal, más se engrandece. Es muy curioso, pero mira, tú lo notas. A mí en lo personal no me gusta ir a Estados Unidos. Yo voy cuando tengo que hacerlo por necesidad, pero ha sido de toda la vida. O sea, desde que tenía 8 años, ahorita que tengo mis 57, no me gusta porque tú te pasas a Estados Unidos y ves cómo te ven, cómo te tratan, cómo hay un desprecio hacia los mexicanos. Es real. O sea, lo palpas, no necesita ni siquiera decirte algo con la simple mirada. ¿Por qué? Porque son gente que nos ven por debajo y son gente que piensa cómo lo hace Donald Trump. Entonces, no es de extrañar lo que está ocurriendo. O sea, no es de extrañar que hayamos tenido tantos gobiernos republicanos como Bush, como todos estos, ¿no? O que este personaje Trump se engrandezca ante los descubrimientos de fraude fiscal o el haber robado o haber sustraído documentos gubernamentales y habérselos llevado a su casa, ¿no? A la gente de Estados Unidos eso les gusta. No te estoy diciendo, ni puedo generalizar, evidentemente, que la mayoría de la población de Estados Unidos o toda la población de Estados Unidos es así, ¿no? Pero sí hay una aversión hacia nosotros y sí hay esta sensación de supremacía. O sea, sí se creen superiores, sí traen un problema psicológico muy fuerte gran parte de la población o alguna parte de la población de Estados Unidos. Eso es real, Ernesto. Hay de todo, evidentemente, pero ese es como, no sé, como si nos vieran apestados, como, ay no, a mí yo sigo siendo de la vieja política del PPS, ¿se acuerdan? Del Partido Popular Socialista, no a los yanquis de la época de los 70, porque tú ves a Estados Unidos y ves el rechazo, ¿no? Ves el rechazo hacia la persona, no ven al humano, no ven al ser humano, no ven la calidad humana que puedas tener, no, ven cómo te vistes, eres inferior, eres indígena, tus raíces eres tercermundista, tus raíces son de gente ignorante, ¿no? Entonces, no me extraña que Donald Trump sea el próximo candidato e incluso que gane de manera natural. Tú te cruzas aquí por Yuma, que está Yuma aquí de Mexicali, está, no sé, hora y media o una hora, no recuerdo, está muy cerquita. Y ves a la gente en un sábado común y corriente con la banderita de Estados Unidos y la cara de Donald Trump haciendo promoción. Y ves grupitos de 5, de 10, ¿no? Pasas por Texas, lo mismo, ¿no? Entonces, no me parece extraño. Peligroso, sí, bastante. Pero bueno, pues así es. Eso es lo que están decidiendo los norteamericanos. Gracias, Jesús. Bueno, y en esto que también hoy comentaba el presidente en la mañanera, Héctor, de decir, bueno, son 40 millones de mexicanos los que están por allá en Estados Unidos y bueno, ante cualquier acción, volvió a decir, ¿no? Volvió a decir esto que ya en otro momento lo hemos comentado aquí en algunas de las mesas, volvió a decir, pues que entonces, pues llamaría a que los mexicanos no voten, o sea, estos 40 millones por alguien, pues que está construyendo muros y que tiene estas ideas racistas hacia México. ¿Qué decir sobre esta declaración de hoy, Héctor? Pues mira, ojalá aprenda ese discurso del presidente, ojalá lo siga repitiendo, ojalá lo siga, insiste en ello,
porque sí, efectivamente, ¿no? Yo no sé si sería un problema psicológico o un problema ya que tienen en el chip los Estados Unidos, ¿no? La gente de Estados Unidos en su gran mayoría, ¿no? Desde el simple hecho América para los americanos, bueno, América es todo el continente y a donde vayas tú, decir un americano es decir un estadounidense. O sea, no es un mexicano, no es un nicaragüense, no es un ecuatoriano, no es un brasileño, ¿no? En todas partes se asume que los americanos son los estadounidenses, cuando pues habría que ver en el mapa, por ejemplo, cuál es la extensión territorial de Estados Unidos en proporción, digamos, a todo el territorio de todo el continente americano y verán que para nada, pues es la mayoría y no nos representa en lo absoluto. Lo que sí, por el poder que tienen, ahora sí que alguna vez fue esto unipolar, este planeta, que afortunadamente pues ahí China empieza a despuntar, ahí están los BRICS, que ojalá se sigan fortaleciendo y que tengamos un mundo multipolar para que ya se les quite esa sensación de que son los grandes cuidadores del mundo, de que son los elegidos de Dios para cuidar el planeta y que, pues, lo que digan ellos está bien, ¿no? En el caso de los latinos, hay muchos latinos que ven como competencia, ven con malos ojos a los nuevos que siguen llegando para allá. Tendrías que tener un familiar muy cercano para que más o menos tengas una red de apoyo cuando tú llegas allá. Pero si eres una persona que no tiene redes de apoyo allá, es muy difícil que te logres colocar. ¿Por qué? Porque se ve como una competencia de recursos, se ve como una competencia de decir, bueno, si vienen, si siguen viniendo más, pues ya no voy a tener beneficios sociales, ya no voy a tener esto, ya no voy a tener aquello, va a haber mayor represión, entonces que no vengan. Y en ese sentido se asumen también, digamos, como unos estadounidenses de segunda categoría que vienen al resto como de tercera o de cuarta categoría. Y en México, ¿qué decir, no? Yo conozco varias personas que tienen familiares en Estados Unidos y cuando vienen de Estados Unidos, pues son como si fueran los reyes, ¿no? Los ven casi, casi les hacen caravanas, lo que las personas vienen de Estados Unidos y dicen aquí, pues es lo que se hace, ¿no? Porque de alguna forma ya tenemos introyectado que pues ellos son los que dirigen el mundo, que son los que saben más, y eso es evidentemente falso, pero que mucho ha contribuido Hollywood, mucho ha contribuido pues estas películas que nos ponen, y por supuesto la narrativa que siempre dan los estadounidenses, pues de que ellos son los mejores, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan ustedes aquel libro de famoso de Para leer al Pato Donald, ¿no? Que habría que leerlo, habría que verlo también en aquella película de Walt Disney, donde están los tres huastecos, donde está José Carioca, está el Pato Donald y Pancho Pistolas, ¿no? Que se hizo justo en la época en donde en México había mayor aversión hacia los Estados Unidos y que lo crearon precisamente para pues unir a estos tres países pues, que son los más significativos en términos de población, de tamaño de población y De económico me refiero, Ariel ¿no? Dorfman, ¿verdad? Ariel ¿Mandé? Dorfman, Sí, de sí, Ariel sí. Dorfman. Sí, así es. ¿Y qué decir ahora, por ejemplo, de Calderón, no? No, Calderón está diciendo que ya en No, las elecciones del 2024 que vengan aquí los estadounidenses a vigilarla, pues o sea, yo creo que, y en el caso de Donald Trump, ya con eso concluyo, este tipo va a seguir bien mientras siga haciendo, vamos a decirlo de alguna forma, delitos contra el sistema, que si no paga impuestos, que si ya evadió, que si esto, que si lo otro, porque eso lo ve bien el estadounidense que tampoco está muy a gusto con su sistema político y en ese sentido será pues que se los friegue, ¿no? Que se los friegue, que se los siga fregando. Tendría que hacer otro tipo de delitos Donald Trump para que efectivamente la base que él tiene disminuyera. Mientras tanto, con un líder como Joe Biden, que ya está muy grande de edad, que ya a veces pues se le va el avión, a veces se queda dormido, etcétera, pues sí, se ve difícil que no gane en las próximas elecciones. cuando ahorita que mencionaste a Felipe Calderón, bueno, pues es inevitable, ¿no? Se te viene a la mente cuando los conservadores piden que sea Maximiliano que venga del extranjero, o sea, es, Sí, ¿no? sí. Y lo que da risa es cómo Andrés Manuel lo repite desde que tomó posesiones de sus mañaneras y dice la parte de la historia, recuerden cómo llegaron, y otra vez, y todo el mundo dice, ay, ya chole con ese viejito que siempre nos está repitiendo. Pues ahí está Calderón, haciendo exactamente lo que dice Andrés Manuel, ¿no? O sea, necesito que sean los gringos los que vengan a verificar si hay fraude o no. O sea, ¿qué le Bueno, pues pasa a... Krause no fue a pedirles que vinieran y llamaran la atención a AMLO, Claro, que lo o el querían, otro lo pusieron en sí, cintura. o el otro loquito de este medio de comunicación, no recuerdo que dijo también de Ferris de Con.
¿no? Ujú. Que también en su momento lo dijo. O sea, son líderes de opinión o sea, alguien que ocupó la máxima posición de un país haciendo ese tipo de llamado es bastante grave. Sí, O sea, no muy es grave. una ocurrencia para que te dé risa, no. O sea, detrás de eso hay una gran carga y hay un gran grupo de conservadores que están trabajando en México, ¿sí? Y que siguen operando. Y Ujú. esos son los que siguen teniendo relación con organizaciones de Estados Unidos, ¿no? Así es, así es, Pues así es. muchas gracias, Jesús y Héctor. Pues nosotros estamos hablando aquí de Estados Unidos y de México, y también recordemos a Milei, que ha prometido que si gana, que hoy vamos a hablar sobre él en la noche, así es que le recordamos de la tertulia que tendremos hoy a las 7:30 en el Tierra Adentro. Pero bueno, Milei señalando que si él gana, además de dolarizar, pues promete convertir a Argentina en un Estados Unidos, ¿no? Eso es una situación pues que llama la atención. Veo la expresión de Jesús, pero eso es parte de con lo que va incluso encabezando las encuestas, y pareciera que va a ganar esta primera vuelta. Ya veremos, se tendrán que ir a una segunda vuelta, pero bueno, es interesante a partir de lo que ustedes están diciendo en México, de cómo nos tratan, de cómo nos ven y cómo los vemos también nosotros, pero lo que está pasando en Argentina, que no nos deja de sorprender ahí con Milei, que ya, bueno, ya había dicho esto de la dolarización, pero ahora dice no solamente eso, sino hacer a Argentina como Estados Unidos. Eso sorprende. Bueno, cerraríamos nada más poniéndoles allá el chuchito del que hablaba, el chuchito ruso del que hablaba Héctor. Ya tenemos la imagen del chuchito ruso de Tolstoy, el león y el perrito, ahí lo están viendo. Les digo, estos libros de los rusos con los que yo crecí en la infancia, y bueno, uno es este que le comentaba Ernesto, pues toda la vida lo he tenido en mente, lo he traído, y ahorita que dijiste del perro ruso, pues inmediatamente me acordé de él y aquí se los presentamos. Y por supuesto, a los niños y a las niñas que les guste la literatura infantil, estos cuentos de Tolstoy son fabulosos, en verdad que fantásticos, poco conocidos acá en México, pero bien, bien bonitos. Están en línea muchos de ellos. Suertudota de haberlos tenido en tu infancia, Violeta. Sí, 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 muy bonitos, muy bonitos. Pues un Pues abrazo muy grande, que estén muy bien. un abrazo, Héctor, un abrazo. Abrazos, cuídense mucho, que estén Gracias, bien. gracias. Jesús, y Hasta que luego. te componga, ya estás completamente recuperada del Ya ¿verdad? tengo como que lo último y me dan nada más dolores de cabeza, así, pero bastante raritos, ¿no? Pero bueno, pues así es ese bichillo, ¿no? Sí, sí, pues Qué otra vez bueno que estés cuídate bien, mucho Jesús. para que sigas Qué con bueno la que estés bien. quebradita. Bueno, Sí, voy a andar de sí. quebradito. Cuídense mucho, un Gracias, abrazo. gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Héctor. Un Yo. abrazo.